Buenas tardes, sean bienvenidos. Hoy vamos a revisar un remedio del acreedor en cuanto a la reducción del precio como remedio ante el incumplimiento contractual. Eh, Dentro de lo que vamos a ver ahora, esta presentación fue realizada en el marco de una serie de presentaciones que se hicieron en la Universidad del Alba. Así que vamos a revisar qué nos depara. Lo primero que tenemos que entender es que su regulación, digamos, mayormente, está, digamos, en el contrato compraventa, básicamente compraventa internacional, ¿no? A eso se refiere su mayor regulación, su mayor extensión, ¿ya? Donde se ha usado más la reducción del precio es específicamente en el contrato de compraventa internacional, ¿no? Ahora, también en el contrato de compraventa nacional hay algunos usos, ¿no? Dentro, digamos, del Código Civil chileno hay algunas normas, ¿no? Pero el mayor desarrollo que ha tenido específicamente en el tráfico externo, ¿no? En el tráfico entre fronteras y en donde finalmente los sujetos que se ven envueltos, digamos, en la compraventa necesitan un método, un remedio rápido para la solución del incumplimiento en caso de encontrarse en cierta situación, ¿no? Entonces, lo primero que nos encontramos es que finalmente, como se decía, el contrato compraventa es su fundamento, ¿no? La reducción del precio va a atender a que el contrato se mantenga, ¿no? Hay una uniformidad de criterio entre ambas tradiciones jurídicas, tanto en el Common Law y el derecho continental. Ambos instituciones o ambos criterios, digamos, consienten en que la reducción del precio es un buen remedio para mantener el contrato eh, y para rápidamente darle solución a incumplimientos que no sean incumplimientos tan graves, ¿no? O tan determinados. Eh, la Convención de Viena sobre Compraventa Internacional de Mercadería regula extensamente esto, eh, básicamente la formación y las obligaciones del vendedor y del comprador. Hay una regulación en el derecho chileno, sí, la vamos a ver, y también tenemos casos jurisprudenciales para posteriormente pasar a las conclusiones. El desarrollo histórico de la reducción del precio, bueno, viene de Roma, donde se veía el actio in quantum minoris, ¿no? Básicamente dentro del régimen de la Emancipatio Action de modo agri, ¿no? Eh, es como el caso del predio que se declara con una cabida, pero no es la que tiene realmente en los hechos. Ya hay una cierta suerte o podríamos decirlo, una lesión al deber de buena fe, porque se declaró algo, pero realmente era otro, ¿no? El artículo 1832 del Código Civil chileno contiene algo bien parecido. eh, lo vamos a revisar de inmediato para darle 1832, darle algo de texto legal nacional para revisar rápidamente a qué nos estamos refiriendo. Es así que mientras el buscador realiza su trabajo, lo vamos a encontrar en cualquier momento, buscando en 303, ahí sí. Dice que si se vende un predio con relación a su cabida y la cabida real fuere mayor que la cabida declarada, en este caso la cabida real es mayor a lo que yo declaré, deberá el comprador aumentar proporcional el precio. ¿Se fijan o no? Aquí no hay una reducción del precio, hay como un aumento del precio, ¿no? Salvo que el precio de la cabida que sobre alcance a más de una décima parte del precio de la cabida real, pues en este caso podrá el comprador a su arbitrio aumentar proporcionalmente el precio o desistir del contrato. Y si desiste, se le resarcirá los perjuicios eh, según las reglas generales. Y si la cabida real es menor, ¿no? A la declarada, el vendedor deberá completarla. Y si esto no fuera posible o no se le exigiere, deberá sufrir una disminución proporcional del precio. Se fijan que acá se utiliza la palabra disminución proporcional del precio, ¿no? Y específicamente es para no desistir en el contrato, ¿no? O sea, la idea del código, la idea es que no se desista el contrato. Pero si el precio de la cabida que falte alcanza más de una décima parte del precio de la cabida completa, podrá el comprador a su arbitrio aceptar
la disminución del precio, ¿no? O en términos distintos, básicamente desistirse del contrato, ¿no? Acá tenemos un ejemplo, ¿no? Que es muy parecido a lo que encontramos, digamos, en materia de texto legal en el Código Civil con respecto a la reducción del precio. Ahora, si nos vamos nuevamente al desarrollo histórico, claro, encontramos también en la compraventa de cosas mancipables, la actio empty, la garantía de calidad o falta de vicios en cuanto al estipulatio, ¿no? Finalmente, cada vez que se falta un deber a la buena fe, digamos, digamos de su fase precontractual, eh, en Roma lo hacían responsable a través de una promesa de lo que está vendiendo, no es así, sino una especie de garantía. Si no fuera así, paga algo, ¿no? Luego, en el edicto de los ediles curules, la compraventa de esclavos y animales, se daba acción redivitoria en 6 meses, ¿no? Y la acción quanti minoris en un año, ¿no? Entonces, la acción reditoria finalmente dice relación con que las cosas nuevamente se falta al deber de la buena fe, hay cosas ocultas, ¿no? Y finalmente la acción reditoria se otorga, ¿no? Y la acción quanti minoris que sería como para preservar el contrato, ¿no? La acción reditoria básicamente va a tener por finalidad casi de alguna forma o algún vicio oculto, ¿no? Que contiene la cosa. Justiniano extiende las acciones a cualquier cosa, básicamente no solamente a la compraventa de esclavos animales, sino que la hace básicamente a todos los bienes que estén en el Imperio Romano. Las 7 partidas también recoge algo, el derecho medieval, el código francés, el BGB, el derecho alemán, el common law, ¿no? A través de la indemnización de daños, ¿no? Cuidado comprador, lo que nos dice finalmente la idea de esto, y en el derecho moderno tiene la cabida que vimos hoy en el 1832. Dentro del sistema de la regulación de remedios que contiene la Convención de Viena sobre compraventa de mercaderías internacionales, bueno, hay un sistema de responsabilidad contractual, el artículo 25 nos dice más o menos que puede darse un incumplimiento esencial, tanto en la resolución como en la indemnización, ¿no? Pero para la falta de conformidad, es decir, a cumplimientos no esenciales, el artículo 35 nos pone de cabida a este nuevo remedio que podría repararse, podría sustituirse o incluso reducirse el precio. El concepto amplio de incumplimiento incluye estos defectos, ¿no? Tanto ocultos de conformidad de la mercadería como conforme eran las mercaderías. Si se vende, por ejemplo, en el Código de Comercio aparece una norma muy parecida si se vende a través de muestras y las muestras no corresponden a lo que vendía, ¿no? Eh, Básicamente este sistema articulado de remedios contractuales amplísimo va a regular la compraventa de mercaderías internacionales, ¿no? Y la reducción del precio está específicamente en el artículo 50, ¿no? El derecho del vendedor a subsanar prevalece siempre, ¿no? O sea, la idea acá es que el contrato no se nos caiga, ¿ya? Hay un desequilibrio, sí, de las partes, y precisamente para ese desequilibrio es que se propugna la reducción del precio para no producir un enriquecimiento sin causa. Se ve como un mecanismo de adaptación del contrato versus indemnizar los daños de una, ¿no? Sino que el comprador va a tener esta amplísima abanico de remedios contractuales efectivamente para no derechamente reclamar los daños. En el derecho anglosajón, el derecho de daño está mucho más avanzado y la indemnización de daños aparece como una no solamente un incumplimiento esencial, sino que aquellos incumplimientos que las partes la declaren esenciales. Es así que el artículo 35, como decíamos, que regula, digamos, la falta de conformidad, e incluye la cantidad, la calidad, el tipo, el envase, la muestra, ¿no? Básicamente en estas diferencias de precio en que la autonomía de la voluntad en cuanto a perseverar en el contrato, reduciendo el precio o en su efecto resolviendo el contrato, va a caer solamente en regulación expresa de las partes. Los criterios de conformidad, bueno, los criterios de conformidad material, digamos, básicamente va a estar
en relación a su criterio de comerciabilidad, si se puede revender la cosa, a la calidad razonable o calidad media de los componentes del producto. En caso también de a una actitud para uso especial, ¿no? Las partes pueden expresarlo básicamente, o se entenderá, digamos, tácitamente a través del principio de la buena fe. El tema de la calidad es también de las cualidades específicas que contengan las muestras, ¿no? No basta la mera presentación al comprador o viceversa, ¿no? Sino que tienen que ser iguales a las muestras, que también no estén envasadas o embaladas de forma habitual. ¿Ya? También va a haber ahí una reducción del precio en cuanto al transporte, a la conservación, a la protección, a las condiciones, ¿no? Es así que los criterios de conformidad material están dados básicamente por el envase, por las aptitudes que tenga el producto, si se puede comerciar o no, por los componentes de aquel producto y también por la compra a través de muestras y la conservación propiamente tal. Y hay también criterios de conformidad jurídicos que tendrían que ver básicamente con el tema de la adicción, ¿no? Eh, el tema también de algunos tipos de propiedad que pudieran estar, propiedad intelectual que pudieran estar dentro del producto que se vende, en cuanto a que el producto es original, etc. La responsabilidad del vendedor, bueno, la responsabilidad del vendedor se amplía y se tipifica bien dentro de la Convención de Viena. Básicamente la responsabilidad del vendedor va a ser desde el momento de la transmisión del riesgo, ¿no? La falta de conformidad es al momento de la transmisión del riesgo, ¿no? Aquel a partir de la pérdida o deterioro de las mercancías no libera al comprador de su obligación de pagar el precio, ¿no? Desde el momento de la celebración del contrato, bueno, hay ciertas situaciones en que la mercadería en tránsito va a considerarse la transmisión del riesgo, va a ser desde el momento de la celebración del contrato cuando esas mercaderías aún no lleguen. Desde el momento en que se haga cargo el comprador de las mercancías también identificables, ¿no? También hay excepciones al conocimiento del comprador, es decir, a la falta de conformidad imputable al comprador, ¿no? Incumplimiento de cargas de inspección y comunicaciones. Aquí donde se hace patente lo que decíamos a caber epto o cuidado comprador, ¿no? El comprador tiene que ser un comprador eficiente y que también sobre él recaen obligaciones como inspección y comunicación, ¿no? Comunicar aquellas fallas que encuentre. Es así que el comprador reciba y decida conservar las mercaderías que no son conformes a lo que él compró, puede decirlo unilateralmente, sin intervención del juez. Aquí no se necesita la intervención del juez, ¿no? Es así que las cargas del comprador tienen relación solamente con que tiene que examinar las mercaderías, tiene que comunicar la falta de conformidad, en lo cual la Convención de Viena establece 2 años, y la reducción del precio en ese sentido no va a tener caducidad, ¿no? Siempre y cuando se cumplan estas cargas por parte del comprador, tanto de examinar las mercaderías como de comunicar la falta de conformidad. El cálculo de la reducción del precio va a ser la diferencia entre el valor de las mercaderías efectivamente entregadas que tenían al momento de la entrega y el valor que habían tenido al momento de estar conformes en el contrato, ¿no? Aquí hay un punto de extinción entre la indemnización de perjuicios porque, si bien es cierto, las mercaderías que carecen de valor básicamente van a tender a no solamente ser tomadas como cero, como un producto cero, sino que van a tener un valor, ¿no? Un valor que podría el comprador reducirlo, ¿no? Es decir, en cierto sentido, las mercaderías que no estén valoradas, ¿no? En ese sentido, el comprador no va a tener, digamos, obligación de devolverlas, ¿no? Porque básicamente carecen de valor, ¿no? Entonces, la distinción entre la indemnización de perjuicio es que finalmente los productos que se obtienen. O sea, finalmente no hay que indemnizar los perjuicios, ¿no? Porque finalmente hay de cierta forma se cumplió el objetivo del contrato. El derecho del vendedor a subsanar la falta de conformidad
prevalece sobre el derecho del comprador a reducir el precio. O sea, el vendedor va a tener la posibilidad, una vez que sea, digamos, comunicada esta falta de conformidad con las mercaderías, el vendedor tiene la posibilidad de subsanar aquello, ¿no? Y básicamente, si no quiere hacerlo, bueno, se le sanciona con la privación de este derecho de subsanar. Para eso la Convención de Viena tiene dos supuestos. El artículo 37 dice que antes de la fecha de entrega, anticipadamente, podría, ¿no?, subsanarlos, y el 48 que es después de la entrega, sin demora, lógicamente, ni gastos excesivos para el comprador, en ambos casos. Si es antes de la entrega, puede subsanarlos antes; si es después de la entrega, puede subsanarlos después. Las ventajas de la reducción del precio en la Convención de Viena, bueno, que es unilateral, lógicamente que no necesita intervención judicial, no es susceptible de exoneración por parte del vendedor, de modo que en caso de haber pagado el total, lo mejor es demandar la indemnización de perjuicios, y en caso de exoneración, subsidiariamente la reducción del precio. No tiene plazo de caducidad, se utiliza ya sea un incumplimiento esencial o no esencial, y se puede tramitar conjuntamente con la indemnización eh, bajo los mismos efectos que la resolución en los casos del costo de la mercadería cero. La acción de reducción del precio ahora en el derecho civil y comercial está regulada en el 1857 al 1870. Básicamente el 1857 regula la acción reditoria, que es la que tiene el comprador para que se rescinda la venta o se rebaje proporcionalmente el precio por los vicios ocultos de la cosa vendida, esta sea raíz o mueble, ¿no? En 1867 nos dice que habiendo prescrito la acción reditoria, subsiste la estimatoria y la de indemnización. El artículo 154 del Código de Comercio dice que el vendedor está obligado a sanear las mercaderías vendidas y a responder de los vicios ocultos que tengan conforme a las reglas establecidas en el título de la compraventa. Las acciones, como veíamos, hay acciones básicamente que son de carácter comprobación objetiva, que es básico la acción reditoria, que tiene que ser comprobable, ¿no?, este vicio oculto que tenía para efectivamente que se rescinda la compraventa y se rebaje proporcionalmente, o se rebaje proporcionalmente el precio, y aquella acción reditoria va a estar muy de la mano con lo que se veía en el derecho romano, que son 6 meses el tiempo, ¿no?, para ejecutarla, ¿no?, la prescripción de la acción, y 1 año para inmuebles. Así, la acción de reducción de precio también está muy parecida al derecho romano, que sería 1 año en los muebles y 18 meses para los inmuebles. En cuanto a la acción subjetiva, corre también aplicar la acción indemnizatoria para indemnizar, lógicamente, los perjuicios, pero siempre que hay que comprobar la culpa o el dolo del vendedor. Las partes pueden ampliar o restringir estos plazos, ¿no?, a través de un pacto expreso. Los requisitos de la acción del 1858, básicamente aquellos vicios deben haber existido al tiempo de la venta, ser tales que por ello la cosa vendida no sirva para su uso natural o sirva imperfectamente, de manera que sea de presumir que, conociéndolo, el comprador no hubiera comprado, ¿no? O si lo hubiera comprado mucho menos precio, ¿no? Y no haberlos manifestado al vendedor, o sea, ser ocultos, ¿no? El comprador básicamente no podría haber sabido, ¿no?, aún sin negligencia grave de su parte, ¿no? Es así que el comprador puede conocerlo si, lógicamente, utiliza a lo menos una facilidad para conocerlo, ¿no?, en razón de su profesión oficio. Estos requisitos son copulativos. Los defectos materiales son el tiempo de la entrega. El incumplimiento no esencial solo da derecho a rebaja del precio. Así lo preceptúa el 1868, y la indemnización de perjuicios del 1867. Procede igual rebaja del precio en los dispuestos en el 1831 y en el 1835, son los casos de venta en cuanto a la cabida del terreno. El cálculo debe ser proporcional, como lo veíamos con respecto a las mercaderías, el valor que tenían en el contrato y el valor real que tienen al momento de la entrega. El cálculo de la reducción, ya habíamos dicho que era proporcional. Si se pide la rebaja, esta debe ser equivalente al valor en que disminuye la cosa
a consecuencia de los vicios, y también el menor valor puede ser fijado a través de peritos. La autonomía privada en este sentido puede que, en virtud de un pacto expreso, podrían renunciar a los vicios reeditorios, eh, pero solo si el vendedor lógicamente está de buena fe. Las partes pueden también elevar a reeditorios cualidades que convengan, ¿ya? O sea, finalmente podrían hacer las partes eh, eh, elementos que tenga el bien o en específico la cosa que se compra, unas cualidades especiales, ¿no? Cualidades especiales que van a ser tales, ¿no? Que van a tener la calidad de vicios reeditorios. Así lo preceptúa el 1863. El 1863 nos dice que las partes pueden por el contrato hacer reeditorios los vicios que naturalmente no son. O sea, básicamente las partes podrían expresar que algún elemento de la cosa que se compra tenga la calidad de vicio. El vendedor de buena fe objetiva y mala fe, ¿no? Básicamente el vendedor debía conocer los vicios y si no eran tales que por su profesión u oficio debería conocerlos, solo será obligado a la restitución o rebaja del precio, ¿no? Si está de buena fe, si no los conocía, digamos. Puede rebajar el precio o restituir lo pagado, no da lugar a indemnización. Pero si la cosa viciosa ha aparecido después de perfeccionado el contrato, no por eso perderá el comprador el derecho que hubiera tenido a la rebaja del precio, aunque haya perecido en su poder y por su culpa, pero si pereció por el vicio inherente a ella, hay indemnización de perjuicios si el vendedor los conoce, básicamente si estaba de mala fe. Caso en que no procede, en subasta pública, no procede. Casos jurisprudenciales de vicios reeditorios, bueno, tenemos defectos de composición, fallas materiales, rehúsa o imposibilita el uso natural de la cosa viciada. Aquí tenemos un ejemplo en que se estimó que la madera con la que estaba fabricado un piano impedía su funcionamiento. Ya, aquí, como tal, vemos que es un defecto esencial del piano, básicamente que tenga el funcionamiento del sonido real, y si su madera no está fabricada con la madera que declaró el vendedor, claramente que es un vicio oculto. Eh, un informe pericial lo declaró así, esto es del juzgado de Santiago. El juzgado dijo que, si bien es cierto, presentaba vicios reeditorios toda vez que se había construido con madera que no cumplía las cualidades requeridas. La Corte de Apelaciones de Santiago, en otro fallo, en 1863, estimó que concurrió un vicio reeditorio en una máquina trilladora que, al ser utilizada, presentó desperfectos en sus piezas que se fueron rompiendo. La Corte acogió solo parcialmente la demanda, ya que no rescindió el contrato, sino que le decretó la rebaja del precio. Estimó que el vicio no impedía completamente su uso, sino solo lo que la cosa sirviera imperfectamente para su uso natural. También encontramos dentro de que ya, no, perdón, efectivamente, bueno, casos jurisprudenciales sí. Disculpen, que fui para acá. También hay otro comprador que básicamente pidió que se decretara la rebaja del precio más indemnización de perjuicios por vicios reeditorios consistentes en defecto de la construcción que ocasionaron grietas de los muros y hundimiento de piso. El juez de primera instancia negó las pretensiones al considerar que se requería como prueba el examen de expertos. En apelación se revocó dicho fallo y en su lugar decretó la rebaja del precio e indemnización de los perjuicios sufridos por el comprador. La Corte Suprema confirmó el fallo de apelación y determinó que, en base a dictámenes de peritos, se quedaban demostradas las condiciones para la existencia de vicios reeditorios consistentes en que el inmueble tenía graves defectos congénitos de construcción. Así también se demandó una sociedad vendedora por un orden industrial, en el cual se afirmó que la compradora no servía para el fin pactado, el que era un sancochado de calado. La Corte Suprema de Casación consideró que el defecto alegado por el comprador era un vicio reeditorio. Así tenemos varios casos jurisprudenciales, ¿no? También defectos de elaboración, latas conserveras porque los envases explotaban debido a la fermentación del contenido, defectos de salubridad, defectos de descomposición también, enfermedades internas que tienen los animales, gorgojos en el trigo,
Casos que no constituyen vicios. Bueno, claramente los casos que no constituyen vicios son aquellos que tienen que ver con defectos de imperfecciones, que desagradan al comprador nomás, defectos de cantidad, integridad y extensión, prohibiciones o restricciones para contratar, gravámenes y limitaciones del dominio, derechos inexistentes del vendedor, gravámenes y defectos que afectan otros bienes. Entonces, todos estos casos no son considerados vicios rehibitorios. ¿Por qué? Porque en el primer caso son básicamente al gusto del comprador. En el segundo caso son defectos de cantidad, integridad y extensión en cuanto a su elemento material y funcional. Ahora, los defectos de cantidad, en cierto sentido, no están cubiertos siempre y cuando esa cantidad, lógicamente, no haya estado determinada en el contrato. Prohibiciones o restricciones para contratar. Caso de venta de auto con orden de incautación. En ese caso, por ejemplo, lo que hay que demandar es la nulidad. Básicamente porque el objeto es un objeto ilícito. Gravámenes y limitaciones de dominio. Caso compra en remate de un bien inmueble con hipoteca. Franja de inmuebles sujeta a expropiación. Servidumbre. Todos estos casos son casos en que el comprador tiene que darse cuenta de aquellos gravámenes con un estudio de título en su defecto. Derechos inexistentes del vendedor. Caso de presencia de un camino en el terreno de venta. En ese caso, por ejemplo, si se vende algo con que había un paso de servidumbre y el paso nunca estuvo, en ese caso si fue esencial para llevar a cabo la compra-venta, hay que pedir, ¿no? En su defecto, que el contrato no surja efectos, pedir la resolución del contrato, pero no es un vicio oculto. Gravámenes y defectos que afectan a otros bienes. Este sería un vicio oculto en el sentido jurídico, ¿no? Y así concluimos con que la reducción del precio en derecho comparado es un remedio contractual bien requerido, bien usado para permanecer con los contratos, un remedio contractual rápido, un remedio unilateral, no necesita declaración judicial. Además de eso, está súper ampliado el concepto de incumplimiento no esencial, a los cumplimientos esenciales como todos los que entran, ¿no? Defectos de fabricación, defectos de conservación, defectos de transporte de mercadería, etc. Así que eso ha sido por hoy con respecto al remedio contractual de la reducción del precio.